agradezco a ambos, a Jesús, no solamente el que hagáis este seminario tanto tiempo, que asisto muchísimos de ellos, bien sea en persona o bien online. Todos han sido ambos éxitos, creo que hoy al menos sea del interés de la audiencia, y sobre todo me enorgullece que lleve el título de Carmelo Lozano, porque todo el mundo queríamos a Carmelo. Yo pues ahora quiero guardar un recuerdo para él, porque lo echamos de menos. Él estuvo aquí en algunas de las ocasiones ha intervenido, yo estuve escuchándolo, y la verdad es que para mí es un honor hacerlo en un momento en el que tristemente lleva el nombre del mismo. Bueno, siguiendo las indicaciones de Jesús o la Badía, él me dijo, bueno, esto se graba, a veces se utiliza como material para alumnos, y no todos somos de la disciplina de Derecho Constitucional o Procesal, que serían las áreas cercanas a esta materia. Por tanto, cuéntanos todo desde el principio para que lo entendamos, ¿no? Y con ese, digamos, ha sido un poco la línea con la que yo voy a hablar del modelo de gobierno del Poder Judicial, de selección de los jueces, de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial, y también, de paso, un poco del nombramiento de los órganos jurisdiccionales superiores. Empezaremos recordando que el diseño institucional español se optó por un modelo de gobierno ubicado en el Consejo General del Poder Judicial como órgano de garantía máxima del Poder Judicial. Un instrumento más, quizá el principal, pero no el único, porque hay muchos más elementos que vienen a garantizar una justicia independiente, que en todo caso una justicia independiente que en todo caso se materializa en todos y cada uno de aquellos que forman parte y ejercen la función jurisdiccional. Sin embargo, la imagen del Consejo General del Poder Judicial, como todos sabemos, es una imagen un tanto politizada. Todos lo sabemos, y con ello indirectamente también se ve mancillada la imagen del Poder Judicial en su conjunto. Las razones de ello pueden ser de lo más variado. Se ha dicho, por un lado, que la propia actuación del Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de algunas de sus funciones, por ejemplo, en determinados nombramientos de órganos jurisdiccionales superiores, en determinados informes sobre materias con trascendencia política, en decisiones sobre la situación administrativa de determinados jueces que a lo mejor han pasado al ámbito de la política y luego han vuelto, etc. En determinadas ocasiones han ejercido esa competencia quizás con una vertiente un poco, digamos, politizada. Yo intentaré, en todo caso, no hacer en mi exposición alusiones a aspectos políticos, pero es inevitable, porque hablamos de politización de la justicia y estamos hablando de politización del Consejo General del Poder Judicial. Pues por un lado su actuación, por otro lado la razón se viene también encontrando en las injerencias que otras partidos políticos o otras asociaciones profesionales que tienen también una naturaleza un tanto política, las presiones que estos han ido ejerciendo sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En el fondo, al final, muchos aluden a que la razón está también en la forma en que se seleccionan estos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, yo ahora me centraré en decir cómo se han seleccionado, o sea, qué modelo tenemos de selección de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, cuáles han sido las situaciones de bloqueo en esa renovación de los miembros del Consejo, la disyuntiva entre quién debiera escoger sobre todo a los miembros que son togados, es decir, a los 12 jueces del Consejo General del Poder Judicial, y hablaré también de esa función de nombramiento de las altas instancias jurisdiccionales para terminar con una especie de conclusiones. Un poco ese será el guión. Para empezar, yo leería lo que dice el artículo 122 de la Constitución española, sería donde arrancamos, ¿no? Dice, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, punto y coma, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría 3/5 de sus miembros, entre abogados y juristas de reconocido prestigio, etcétera, etcétera. Ese es el punto del partido.
Recordemos que cuando se elaboró este artículo de la Constitución, respecto de los 8 que elige Congreso y Senado, a los que se refiere, en un principio se hacía referencia solo al Congreso, lo cual no tenía sentido, se modificó y se incluyó Congreso y Senado, y respecto de los jueces y los vocales de extracción judicial, decía 12 de ellos a propuesta y en representación de las distintas categorías de las carreras judiciales. Hubo ahí diferentes posiciones al respecto y al final se optó por decir conforme diga la ley orgánica, dejando un poco abierto a que el legislador pudiese establecer cómo se iban a escoger esos 12 vocales togados. Y aquí ha venido el tema, ¿no? Aquí ha venido el problema y eso es lo que ha dado pie a que el legislador haya cambiado y hayamos pasado por diferentes sistemas. Me gustaría hablar de ellos de forma rápida, sobre todo con los resultados a los que se llegó con cada uno de ellos. El primero de los modelos fue el que se puso en marcha en 1980 y el primero que tuvimos, donde todos los jueces, los 12 jueces, eran elegidos por los propios jueces, por unas elecciones libres, directas, se incluía el voto por correo, etcétera. El resultado de ese tipo de elección condujo a un consejo prácticamente copado en cuanto a los jueces togados por la Asociación Profesional de la Magistratura. Sabemos que una asociación conservadora, con las lógicas consecuencias a nivel de la conformación del Consejo, que todos conocemos, y fue muy criticado por eso, porque era una expresión casi de una sola asociación y tenemos que pensar además muy conservadora. También es verdad que nos encontrábamos en un periodo muy cercano a los inicios de la democracia y con unos jueces que conformaban el cuerpo judicial en España que no habían sido renovados cuando pasamos. Es decir, son los últimos jueces que eran jueces durante la dictadura franquista, ¿no? Por lo tanto, el perfil era altamente conservador en cuanto al resultado del Consejo en aquel momento. El segundo modelo llegó con el PSOE cuando llegó al gobierno y introdujo una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial, proponiendo un sistema que finalmente alcanzó la mayoría suficiente, que no se había pensado hasta el momento y que suponía extender esa mayoría de 3/5 a la elección de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Este sistema se mantuvo durante bastante tiempo y arrojó como resultado pues un reparto de la tarta, podemos decir. Un reparto, la necesidad de alcanzar un acuerdo para que esos 3/5 de apoyos en cada una de las cámaras se mantuviesen y por lo tanto eso exigía y ha exigido hasta el día de hoy que haya un acuerdo casi y que se haya convertido esto en un reparto de puestos en el Consejo y una especie de cuotas por partidos dependiendo de las mayorías en cada momento. Lógicamente, de hecho, por ejemplo, el primer Consejo que se renovó tras este nuevo sistema, de los 20 vocales, 14 de ellos fueron propuestos por el PSOE. Abrumadora mayoría, porque entonces el PSOE tenía una mayoría muy, muy fuerte. Cuando llegó el PP al poder, las cosas cambiaron, ¿no? Había que cambiar un poco, sobre todo lo que se usaba, el cambio del resultado, ¿no? Y alumbró un nuevo modelo, un modelo que entró en vigor en 2001, donde introducía una participación por parte de la judicatura, principalmente a través de las asociaciones y también de jueces no asociados. El sistema consistió en que es verdad que el Congreso y el Senado tenían que elegir por 3/5 pero en una lista de un máximo de 36 candidatos, que son el triple de puestos a cubrir de los 12 togados que hay que escoger, propuestos por las asociaciones de jueces y propuestos a su vez por los no asociados, por jueces no asociados. El desarrollo reglamentario incluso estableció una cuota por asociaciones, de tal forma que de esos 36, 10 debían escogerlos, digamos, el Congreso y el Senado entre la Asociación Profesional de la Magistratura, 4 entre asociados de Jueces para la Democracia,
4 ante la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y 1 reservado para la Unión Judicial Independiente. En todo caso, el resto, si no había suficientes, digamos, candidaturas presentadas por parte de jueces no asociados, pues, aparecía en los representantes de las diferentes asociaciones. El resultado fue que, a pesar de que entonces el 52% de los jueces, solo el 52% estaba asociado, en 2001, la primera renovación que se produjo, de los 12 vocales, 9 estaban asociados y solo 3 no estaban asociados a ninguna asociación. Pero en 2008 todos estaban asociados. Todos los jueces, incluso, es decir, en 2008, por ejemplo, 6 eran de la Asociación Profesional de la Magistratura, 5 de Jueces para la Democracia y 1 de Francisco de Vitoria. No había ninguno vocal juez para la otra asociación. Por lo tanto, ¿qué se podía hacer del sistema? Pues que el estar asociado era casi un requisito imprescindible para poder obtener una representación en el Consejo. Y incluso produjo, digamos, de 2001 a 2008, las 2 renovaciones me estoy refiriendo, digamos, desalentó a los no asociados a presentarse e incluso a participar. O sea, mientras que en la primera participaron un 80% de los jueces, en la segunda ocasión participaron un 40% de ellos, y luego además los no asociados en la primera ocasión presentaron 12 candidaturas, en la siguiente presentaron solo 4 candidaturas hubo de jueces no asociados. Por lo tanto, una lectura muy clara. Y luego además se produjo el reparto de tarta que se esperaba, o sea, el de siempre, ¿no? El PSOE propuso a 9, el PP a otros 9, el PNV a un jurista y Convergencia se unió a otro jurista. De nuevo, o sea, que incluso daba igual quién es, sobre todo porque todos conocemos los nexos que existen entre muchos partidos políticos y asociaciones profesionales de jueces. Incluso en la prensa se presentan, o todo el mundo los presenta como la Asociación Progresista Jueces para la Democracia, la Asociación Conservadora, y todos sabemos esos links que existen entre unos y otros. Estando así las cosas, el PP en 2012 se propuso encargar un informe sobre el sistema de nombramiento, un informe que arrojó, o que decía, o que proponía, entre otras cosas, que la selección de los 12 candidatos jurisdiccionales lo fuesen por los propios jueces. Gallardón fue quien lo había encargado y, para sorpresa de todos, cuando llegó el momento de presentar el proyecto de ley, presentó un proyecto de ley que simplemente, digamos, no cambiaba un cuarto modelo, lo que hacía era un poco avanzar en el modelo, permitiendo, digamos, una mayor participación de los jueces no asociados, pero manteniendo, al fin y al cabo, el mismo sistema que existía hasta el momento. Es decir, se olvidó de ese informe y se olvidó de la promesa que efectivamente había hecho, ya digo, sorprendentemente para todos. Introdujo además alguna otra novedad que un poco que chirrió y ha chirriado muchos años, como por ejemplo el que hubiese consejero parcial y que por tercios, unos formasen parte de una comisión permanente y otros pudiesen compaginar el ser consejero con otros cargos profesionales o al mismo tiempo, algo que una reforma de 2018 se cargó y terminó con. Y, digamos, lo que sí que el sistema establecía es que, bueno, los consejeros podían, ya se trata de candidatos que se pudiesen presentar, esos candidatos podían ir avalados por una asociación o por un grupo, por un número de firmas. Si antes se requerían 100 firmas, se pasó a requerir ahora solo 25 firmas, con lo cual era mucho más fácil a un juez no asociado presentarse como candidato. Y de esas, además se eliminaba máximo, si antes eran 36, la lista ahora podía ser de candidatos la que fuere, sin ningún problema, y se puntualizaba mucho que se debía atender a los méritos y capacidad de los candidatos y que debía estar representado en los diferentes estamentos. Se estableció, de hecho, 3 del Tribunal Supremo, 3 de jueces y magistrados con más de 25 años de antigüedad y con jueces en donde la antigüedad no era necesaria. Es decir,
se establecieron algunas mejoras, incluso la de recordar que la elección debía tener en cuenta el criterio de paridad de hombres y mujeres en el mismo. Resultado, por seguir el mismo esquema, pues el resultado fue que se presentaron 55 candidaturas, es decir, frente a las 36 que normalmente se presentaran, 16 de ellos no asociados y el resto asociados. Y tras la selección de los mismos, al final hubo 3 no asociados, 4 asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura, 5 asociados a Jueces para la Democracia y 0 de la Asociación Francisco de Vitoria, que anteriormente había tenido un poco menos representación. Por lo tanto, ha habido una mejora en cuanto a los no asociados, pero al mismo tiempo una de las asociaciones se quedó fuera en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver algo positivo, pero el reparto de la tarta continuó, es decir, de entre ellos, pues 10 los propuso el PP, disculpad, el PSOE propuso a 7, Izquierda Unida 1, Convergencia y Unión 1 y PNV 1. Convergencia y Unión era una jurista que por un escándalo pues tuvo que dimitir y luego accedió un conservador catalán en su lugar, ¿no? Y la última renovación, o sea, la última propuesta que ha habido en este sentido es la que se produjo en 2019 cuando tocaba de nuevo renovar al Consejo General del Poder Judicial. Y ahí tengo pocos datos, ¿no? Pero sí que sé que han sido 51 las candidaturas presentadas, el sistema es el mismo porque no se ha cambiado. De esas 51 presentadas, 3 de ellos han renunciado, por lo tanto ahora el Congreso y el Senado tendrán que elegir entre 48 cuando se pongan de acuerdo y deberán elegir, o sea, las propuestas, son de asociaciones, o sea, 27 fueron propuestos por asociaciones, quiero decir, y el resto, 24, se presentaron con avales. Que se presenten con avales no significa que no sean de una asociación, porque hay asociaciones que políticamente han renunciado como están de acuerdo con el sistema. No sé si es público o semipúblico, pero bueno, es tan reciente que no he conseguido saber el porcentaje concreto de cada una de ellas. El caso es que estábamos todo el tiempo condenados a esa mayoría de 3/5, que es muy bueno porque habla de consenso, pero es muy malo cuando ese consenso no se consigue, no se consigue obtener. Y eso ha producido más de un bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como bien sabemos, lo había dicho antes, en su sesión, no es el único órgano que ha sido bloqueado y cuya renovación se produce con mucha más tardanza. De hecho, de las 6 veces que ha sido renovado el Consejo, solo en 2 ocasiones lo ha sido a tiempo. Las otras veces ha sido pues con un plazo razonable, podemos decir, con unos meses o lo que sea. El primer escándalo se produjo en 2008, cuando tardó año y medio en ser renovado el Consejo General del Poder Judicial, y el gran escándalo lo estamos viviendo ahora cuando llevaremos en diciembre, hará 3 años que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, que tenemos un Consejo Judicial en funciones. Desde luego, la creciente fragmentación del Parlamento hace que cada vez sea más difícil la obtención de ese 3/5 partes, como bien, 3/5 partes de cada una de las cámaras, como bien sabemos. El bloqueo ha venido fundamentalmente, mayoritariamente, por aquel partido político que se ha sentido cómodo con la conformación del Consejo en el momento en el que estaba. Coincidiendo además con el PP, es decir, la mayoría que ha tenido es a su agrado y por lo tanto pues esos órganos son los que normalmente el partido que intenta bloquear es aquel al que le conviene la conformación en ese momento del Consejo. Se han utilizado argumentos varios, ¿no?, para ese bloqueo, pues que por ejemplo el último es que no querían el PP, lo ha dicho su presidente Casado, que lo que no admitirían es que alguien de Podemos, estuviese en ese Consejo General del Poder Judicial, lo cual en un órgano de gobierno, en un gobierno de coalición como tenemos, es una cantidad un poco elevada. Luego el requisito último que ha venido a establecer, a poner sobre la mesa, es que primero se renueve el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, estableciéndose
la elección por parte de los propios. Simplemente antes quiero adelantar qué soluciones se han establecido para forzar un poco desbloquear esos bloqueos, valga la redundancia, que se van produciendo. El primero que se produjo fue la renovación, y te lo digo así de forma muy rápida, en 2013, la posibilidad de renovar parcialmente, es decir, se estableció una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial por el cual, si el Congreso o el Senado conseguían alcanzar la mayoría necesaria, se renovarían los miembros del Consejo que perteneciese, que correspondiese elegir alguno de ellos. No ha sucedido y no nos ha servido, pero podría ser una forma de al menos parcialmente haber renovado el Consejo General del Poder Judicial. La otra alternativa que se buscó es la que propuso el Gobierno este año, que con gran rechazo por parte casi de la generalidad de todo, incluso de Europa, que fue la de, como la Constitución no dice que la mayoría de 3/5 sea necesaria para la propuesta, para el nombramiento, de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, de los vocales jueces, pues dijo, voy a rebajar la mayoría, y propuso rebajar la mayoría a una mayoría absoluta. Y esto fue rechazado no solo por la oposición y por el resto de partidos políticos en general, sino también supuso críticas por parte de la Comisión Europea y diciendo que algo tan importante como el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial debía ser algo consensuado y debía hablarse con la oposición, no es algo que un gobierno pudiese adoptar sin eso, por la trascendencia que tenía el órgano del cual estábamos hablando. Finalmente el gobierno retiró la propuesta y lo que sí que mantuvo es algo que se ha aprobado también con la idea de forzar esa renovación, y es el establecer que mientras un Consejo del Poder Judicial esté, digamos, en el tiempo expirado, o sea, pasado los 5 años, será un consejo en funciones, un poco a lo pato cojo, ¿no? Por seguir el símil del presidente estadounidense, donde puede hacer determinadas funciones, que todas ellas, hay un listado de funciones, obviamente, que puede seguir, que son todas, digamos, de carácter administrativo, gubernativo, etcétera, así, de gestión del Poder Judicial, pero deja fuera algo tan importante como el nombramiento de los jueces de las instancias jurisdiccionales superiores. Me estoy refiriendo a presidentes de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, todos los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de sala del Tribunal Supremo, es decir, más otros, ¿eh? O sea, me limito a, por ejemplo, los directores de la Escuela Judicial, etcétera, etcétera. El listado es un poco más amplio que todos aquellos que no se pueden. Es verdad que en el ínterin de esta discusión el Tribunal Supremo llegó a nombrar a 6, el Consejo General del Poder Judicial llegó a nombrar a 6. Es verdad que además lo hizo con una mayoría reforzada para intentar demostrar que era independiente y que esos nombramientos eran nombramientos que además se necesitaban y sé yo. Pero a partir de ese momento no, todo ha quedado, está suspendido, ¿no? Está en el aire y no está paralizado, ¿no? En ese sentido. Luego me referiré a ese aspecto. Y, por lo tanto, ahora digamos, la presión del PP es decir, no llegaremos a un acuerdo si antes no se modifica el sistema de nombramiento de los jueces y volvemos a el nombramiento de los mismos por parte de los propios jueces. Y aquí está una de las disyuntivas, ¿no? más importantes respecto de este órgano. Tanto un modelo como el otro tiene sus detractores y tiene sus seguidores, obviamente, ¿no? La defensa del actual sistema de la elección por el Congreso y el Senado, concretamente, ¿no? Se defiende como la más democrática, podemos decir, ¿no? Es la menos corporativa, parece responder mejor a la idea del pluralismo ideológico presente en nuestra Constitución, evita el corporativismo de la magistratura, podemos decir, y potencia una diversidad de sensibilidades ideológicas y jurídicas dentro del Consejo.
esta cuestión fue sometida en su momento al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, dijo que este sistema era acorde con la Constitución, que era posible como modelo, es decir, que no es inconstitucional, evidentemente. Pero es verdad que advirtió que, leo textualmente las palabras del tribunal, existe el riesgo de que las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a divisiones de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, que es lo que ha pasado en definitiva, ¿no? Es lo que todos sabemos que así es. En defensa del otro sistema, del sistema de la elección de los jueces por los propios jueces, es decir, que yo en 2012 me manifesté a favor de ese sistema, donde digo, no voy a decir Diego, sino voy a seguir manteniendo lo que en su día defendí, ¿no? que es la elección de esos 12 jueces por todo el cuerpo judicial, ¿no? Jueces y magistrados. Pues lo defiendo y los que defiende aquí también argumentos y otras personas, no míos, obviamente no. Esta parece un poco fuese la intención inicial del constituyente, al menos quedó claro que si hubiese querido que todos fuesen por 3/5, no hubiese hecho esa distinción con ese punto y coma muy claro y se debatió, o sea, fue una de los, aunque luego, como no se llegó a un consenso, pues entonces se dijo, bueno, lo dejaremos en la ley orgánica del Poder Judicial y que decida la ley, ¿no? Que se decida más adelante, en definitiva, que es lo que pasa a veces con nuestra Constitución. Cuando algún tema en aquel momento no estaba claro, bueno, lo dejamos abierto y ya veremos, ¿no? En todo caso, la conformación, la elección de los 12 jueces por el propio cuerpo judicial, sin intervención de las cámaras, es igualmente democrático, igualmente, o sea, no es antidemocrático. Lo para que el cuerpo que escogería serían otros. Y también respondería, yo creo, al final, el resultado de esa doble, digamos, pluralidad, una pluralidad más relacionada con la pluralidad existente en las cámaras y también la pluralidad existente en el seno de la judicatura, porque estamos hablando del órgano de gobierno del Poder Judicial. Por lo tanto, tendría esa doble legitimidad de la soberanía nacional, por un lado, con los 8 vocales elegidos por Congreso y Senado, y además la del cuerpo judicial, la legitimidad del cuerpo judicial. Además, también evitaría que, aunque podamos decir, bueno, con ese sistema mixto también los jueces participan porque pueden presentar candidatos y pueden las asociaciones judiciales presentar candidatos, pero en última instancia es el Congreso y el Senado quienes acaban decidiendo y son órganos políticos los que acaban seleccionando, y posiblemente con esto se evitaría una elección de los más politizados, y luego matizaré además más cosas cuando hago la propuesta. Y además, yo creo que eso también tiene mucho peso. Yo creo que es porque es el modelo que se compagina con nuestro entorno. Los consejos generales de la judicatura, en los que nuestro Consejo General del Poder Judicial se fijó y se copió, digamos, o imita, que son los del sur fundamentalmente, son consejos de la judicatura donde los consejeros jueces son elegidos por los jueces. Estoy refiriendo a Francia, el Consejo Superior de la Magistratura, o el Consejo antes presidido por el presidente de la República, ahora no, desde 2008. Tiene 3 formaciones, una formación de jueces, una de fiscales y una formación de pleno para hacer informes, ¿no?, que les sean solicitados, pero la formación, fijarme en la formación de jueces, pero idéntica sería la de fiscales. Los 5 jueces que son elegidos por propios jueces. Es verdad que intervienen mucho las asociaciones, allí son, más que asociaciones, son sindicatos de la judicatura, tienen un carácter, en Francia el asociacionismo judicial tiene mucha más naturaleza sindical que lo tiene en España, por ejemplo, que lo tiene otro. Si vamos al Consejo de la Magistratura italiano, superior de la magistratura italiano, lo mismo está, ¿no? Estamos incluso son 17 jueces elegidos por los propios jueces y 8 juristas de reconocido prestigio elegidos por el Parlamento. Si vamos al Consejo de la Magistratura portugués, lo mismo.
16 miembros, los 7 jueces de ellos son elegidos por los propios jueces. En Bélgica lo mismo con el Consejo de la Judicatura. Por hacer un repaso rápido, evidentemente podría daros más detalles. Luego ya tenemos consejos de la Judicatura en países nórdicos, pero que no tienen mucho que ver con el Consejo de la Judicatura, porque son más de la Administración de Justicia, que llamamos nosotros, ¿no? Y colaboran más con el Ministro de Justicia en lo que es la gestión más material y no son tanto órganos de gobierno. Y aún así, la conformación también es bastante plural. Y intentar, quizá el que ahora está un poco más de moda es el de Polonia. Polonia tenía del total de 15, de los 25 miembros que había, 15 eran de jueces elegidos por los propios jueces. Ahora ha habido un cambio para que sean elegidos por el legislador, digamos, por el poder político, junto a otros cambios en materia disciplinaria, y esto ha sido criticado altamente en la Unión Europea, sobre todo por lo disciplinario, pero también, sobre todo por el sistema disciplinario que hace que efectivamente la independencia del Poder Judicial polaca puede verse mancillada, ¿no? Puede verse seriamente dañada, pero también lo ha sido precisamente por extender esa elección política a los 5 jueces que antes lo eran por los propios jueces. En ese caso, nosotros también hemos sido criticados por ello, ¿no? Lo fuimos por la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa en un informe de la Comisión de Venecia en 2010, donde se enfatizaba la necesidad de que todos, la mayor parte de los miembros de los consejos judiciales fuesen elegidos por jueces. La recomendación sobre el Consejo de la Judicatura, elaborada por la Red Europea de Consejos de la Judicatura de 2011, en el mismo sentido. Y el 30 de septiembre pasado, GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, hacía de nuevo, tiraba las orejas a España, solicitando que sin demora se modificase el sistema de elección de los 12 vocales jueces para que sean elegidos por sus pares y no por que no participen el poder político en ninguna de las etapas, decía exactamente. ¿Por qué tiene tanto interés elegir? O sea, ¿por qué todos elegir al mismo general del Poder Judicial? Lo podemos imaginar, ¿no? Por las funciones que tienen, son muchas las que tiene y algunas con más trascendencia que otras, ¿no? Porque algunas pues de autorreglamentación, no tiene funciones de gestión del propio presupuesto, que eso a los demás nos daría igual, ¿no? Pero entre esas funciones pues elabora una serie de informes para el gobierno que tienen su trascendencia, y nombra, tiene capacidad disciplinaria que tiene mucha importancia por lo que puede suponer para el control de los jueces, y nombra a los va a promover tal jueces y establece las reglas para ello, pero además de forma discrecional, lo que se llama a través del procedimiento discrecional de nombramiento, hay un conjunto de cargos que son los que antes he citado: magistrado del Tribunal Supremo, presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, etcétera, que son nombrados por un sistema, bueno, además de los 2 del Tribunal Constitucional, los del Tribunal Constitucional, obviamente. Entonces, tradicionalmente, y resumiendo, ¿no? El sistema consiste en que hay una comisión de calificación que a partir de 2000 pasó a llamarse la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que hace una propuesta y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba quiénes van a ser o escoge quiénes van a ser entre normalmente la terna que se estableció que proponen para cada uno de los puestos que haya que cubrir. Se dice que se necesita una cierta discrecionalidad a la hora de escoger los miembros de estas altas instancias judiciales. Un sistema puramente matemático de puntos no sería aconsejable, porque Lucas Murillo, por ejemplo, de la Cueva, personas de renombre constitucional y con mucha solvencia, dicen, es cierto que hay muchos jueces que pueden tener un currículum impresionante, pero a lo mejor poca capacidad de gestión, incluso a tener la capacidad de gestión que se necesita para ser presidente de una sala del Tribunal Supremo. Y lo mismo sucede, hay jueces o magistrados con una capacidad de gestión increíble, pero que luego como juristas no son la excelencia que a lo mejor se requeriría para formar parte de estos tribunales superiores.
Entonces, es cierto, por lo tanto, que una cierta discrecionalidad debiera dejarse en manos del Consejo General del Poder Judicial, porque al fin y al cabo le corresponde en cierto modo hacer una cierta política de nombramiento, que no es lo mismo que politizar los nombramientos de los órganos jurisdiccionales superiores, obviamente. Y en ese interín, el Consejo General del Poder Judicial muchas veces ha puesto unas medallas terribles con nombramientos muy opacos de magistrados de jueces y magistrados en estos órganos superiores, y ello ha levantado muchas críticas, ¿no? Recordad incluso el WhatsApp del senador, ¿no? En el donde estaban hablando de aprobar, de llegar a un acuerdo para una renovación del Consejo General del Poder Judicial, y decía, sí, y además así controlamos la sala segunda de no sé qué, y controlamos la sala 61, es decir, la presidencia de la sala 61, es decir, con una clara manifestación del control que se quiere del nombramiento de los puestos jurisdiccionales principales, ¿no? Y todo ello pues, ha supuesto un reclamo que llevó a varias modificaciones. En 2004, por ejemplo, se subió la mayoría necesaria por parte del Pleno del Consejo para elegir entre la terna que estaban presentando a una mayoría de 3/5, cuando antes no era necesario. El Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ha dictado varias sentencias con una jurisprudencia muy dura, exigiendo que los criterios de mérito y capacidad son los que deben prevalecer a la hora de tanto se propongan como luego se elijan por parte del Tribunal Supremo, del Pleno, del Consejo, a los miembros del Tribunal Supremo o del Tribunal que fuere, evidentemente. En 2010 se volvió a modificar la normativa, subrayando mucho estos criterios, pero dejando algo que sorprende, diciendo, bueno, se propondrá una terna entre las cuales elegirá luego el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Cualquier consejero puede proponer otro candidato que también tendrá que ser estudiado por el Pleno del Consejo General, o sea, como si hubiesen ahí de repente candidatos apadrinados, ¿no? Y algo que además se puso en marcha, ¿no? Esto ha llevado a una nueva renovación de la ley en el año 2018, donde se subraya mucho que en esa propuesta se deben establecer de forma muy clara los méritos jurisdiccionales y los méritos de gestión y de gobierno, digamos, que deben quedar muy claros. Esta vez, además, con una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La anterior era una reforma como un apunte por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en realidad la letra pequeña estaba en el reglamento del Consejo General del Poder Judicial sobre nombramiento. Ahora es la propia ley la que intenta, digamos, atar mejor los cabos, ¿no? Entonces, ha establecido eso, no dice nada respecto de que un consejero pueda proponer a otro candidato aparte de la terna, y en fin, parece que se va en el buen camino. No ha habido mucho tiempo a saber si esto está funcionando o no está funcionando, porque de que entra en vigor, se producen nuevos tal, luego ha venido la pandemia, el bloqueo, etcétera, etcétera, pues tampoco podemos decir, pero parece ir en el buen camino, ¿no? O sea, la verdad es que tiene sentido y tendría que funcionar. Tener en cuenta además que el bloqueo, ayer mismo, el Tribunal Supremo emitía un informe en el que decía que por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, más de, decían, 1.000 sentencias van a quedarse sin ser emitidas, porque no se ha producido la renovación. Hay como 11 plazas a cubrir solo en el Tribunal Supremo, y dentro de poco pues subirán a varias más, porque hay 16 jubilaciones el próximo año. Y que si no se produce este desbloqueo, esto va a traer consecuencias para todos los administrados, ¿no? Y con los retrasos en muchos más aspectos, solamente en la emisión de sistemas. Podría hablaros también de cómo se escogen en otros países los órganos jurisdiccionales superiores, ¿no? Pero me parece que si no me comeré mucho el tiempo, ¿no? Entonces yo quizá
pasaría ya un poco a las conclusiones para no robar más tiempo. Lo que yo concluiría un poco es que la forma de elección por parte de los miembros del poder, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no implica por sí que ese gobierno vaya a ser independiente, ¿no? Sino que es preciso atender además a otros factores que están ahí sobre la mesa, como el modo en que luego esos vocales actúan. Tendríamos que acabar con el sistema de puertas giratorias. Muchos están en el Consejo, han sido propuestos por un partido político y actúan conforme a los dictados de ese partido político o de esa asociación tal, porque saben que de ahí pasan, todos hemos conocido como muchas personas van del Tribunal Constitucional al Consejo General Judicial a otro, bla, 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 y entonces eso muchas veces muestra, hay un sentido además institucional que está fallando por parte de los miembros del Consejo en muchos ámbitos. Yo ahora solo me refiero, claro, al tema del cual estoy hablando, pero bueno, creo que ahí nos lo tendríamos que hacer ver todos mucho. De hecho, incluso si todos los miembros fuesen elegidos, sea por jueces, o bueno, aunque sean todos y sigan siéndolo por el Congreso o por el Senado, la actuación de los mismos es luego la que nos va a decir si estamos hablando de un Consejo General del Poder Judicial independiente o no lo estamos, ¿no? Lo que está claro es que, aunque yo me incline obviamente por una selección de los vocales de los propios jueces, como ya he dicho, sea ese o nos mantengamos en el mismo sistema, lo que sí que es necesario es garantizar una mejor representatividad de todas los asociados y jueces no asociados. Por lo tanto, quiero decir que si hay que elegir a 12, al menos 5 o 6 tendrían que serlo entre no asociados y no, como ha ocurrido en algún momento, en que todos los jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial pertenecen a alguna asociación. Eso para empezar. Tendría que quizás revisarse la forma en la que los diferentes escalafones están presentes en esa selección que se haga de los candidatos, bien sea por jueces o bien sea se continúe con el sistema actual. ¿No? Ahora hay una sobrerepresentación de magistrados del Tribunal Supremo, que igual tiene su sentido, ¿eh? No. Es verdad que tiene que haber una representación mayor posiblemente porque la experiencia de lo mismo a veces es un grado. Pero si el magistrado del Tribunal Supremo son un 2%, creo que en la actualidad creo que se le reservaba como 30% o 40%, o sea, de las plazas, ¿no? Cuando ha habido una distribución por. Entonces, habría que eso a lo mejor igualarlo un poco más. Desde luego, hombres y mujeres, la paridad tiene que estar ahí. Entonces, necesitaríamos un consejo más integrador en esta definición. Obviamente luego tendríamos que empezar a analizar, bueno, pues si se hiciese la elección tendría que ser con listas individuales o con listas colectivas. Si son colectivas, esas listas colectivas deben recoger, por supuesto, los diferentes escalafones dentro del orden judicial. Bueno, habría que pensar en qué fórmula electoral se escoge. La primera que se escogió era mayoritaria y, claro, arrojó todo a favor de la asociación mayoritaria. Yo me inclinaría más por una fórmula que fuese proporcional, obviamente, porque al final arrojaría un resultado mucho más democrático, plural o integrador, como queráis denominar. Luego, respecto de lo que son los 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que no son jueces, yo propondría que a lo mejor, como medida paliativa, igual en vez de ser nombrados, propuestos y elegidos directamente por el Congreso del Senado, lo podrían imitar un poco el sistema que ahora tenemos para los jueces, es decir, que sean, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores, los colegios notariales, las universidades, etcétera, quienes hiciesen una propuesta. Que sobre esa propuesta luego Congreso y Senado eligiesen. A lo mejor eso minoraría un poco la politicidad, me acabo de inventar la palabra, de los
la orientación, el sesgo, ¿vale? De los jueces y magistrados electos. No sé, como una medida atenuante, ¿no? Otro mecanismo sería reforzar la valía y méritos y capacidades de los miembros, de los propuestos, pues obligando a presentar un currículum de los mismos. Es verdad que ahora se les exige que presenten como un proyecto de lo que ellos pondrían en marcha, pero no es tan importante lo que pondrían en marcha, sino también a veces las capacidades que tiene. Por tanto, el currículum, tanto en sus capacidades jurisdiccionales como en sus capacidades de gobierno, ¿no? Y de gestión y ese tipo de cosas. Pues reforzar eso en la ley también sería importante porque visibilizaría más cuando el sesgo político está presente o no está presente. Y luego, frente a los bloqueos, pues hay algún autor que ha propuesto, bueno, lo mejor sería que la ley se hubiese reformado en el sentido de decir, cuando pasen los 5 años, el Consejo cesa. Claro, eso forzaría sí o sí, pero también es un riesgo, ¿no? Porque como se pongan tozudos nuestros partidos políticos mayoritarios, nos quedamos sin gobierno del Poder Judicial, entonces realmente es arriesgado. Incluso se ha hablado de que deberían dimitir todos en bloque, estos días se hablaba de eso y ninguno de ellos se ha decidido a dimitir, obviamente, ¿no? Y está muy bien cada uno en su sitio, ¿no? Quizá una medida intermedia sería por ley establecer una renovación parcial de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, como sucede con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que cada cierto tiempo se vayan renovando, cada 5 años se renueve un tercio o un cuarto o lo que se establezca, de tal forma que claro, ya no solo no coinciden los 4 años de legislatura con los 5 años de un mandato, pues si además no se renuevan todos, pues parece que igual era más fácil llegar a un consenso para elegir a unos poquitos. No es que no está garantizado, pero bueno, igual podría, y en todo caso el sesgo general del Consejo, si la parte lo eligen los jueces, si parte son propuestos además por abogados, procuradores, bla, 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 y luego se eligen y luego además se renuevan por tercios, pues podría cambiar algo la cosa. Bueno, ahí lo dejo como propuestas y claro, supongo que hay muchas más cosas de las que se podría hablar, pero he intentado sintetizar todo en esta, no sé cuánto me... Muchas gracias.